En 1945, pocas semanas antes de morir, Edgar Cayce fue visitado por un representante de una institución religiosa que nunca fue nombrada en los registros públicos. Lo que ese hombre le pidió fue simple: silencio. No sobre profecías, no sobre Atlántida, no sobre los registros akáshicos, sino sobre 3 lecturas específicas, 3 documentos que hoy existen, están archivados, y que la mayoría de los investigadores pasa por alto, porque no saben qué están mirando. Cuando hablamos de Edgar Cayce, casi siempre se destacan las mismas cosas: sus curaciones, sus profecías sobre Atlántida, su visión del salón de los registros en Egipto. Pero hay una parte de su obra que fue sistemáticamente empujada hacia los márgenes, no destruida, no negada, simplemente ignorada con mucho cuidado. Esas 3 lecturas no contradicen a la Iglesia por accidente. Lo hacen con una precisión que resulta incómoda incluso para quienes no son religiosos. Y lo que dicen redefine quiénes somos, de dónde venimos, y qué está ocurriendo ahora mismo en 2026. Si esto tiene sentido para ti, quédate. La primera lectura, el alma. Antes del nacimiento de Cristo. La lectura número 574914, registrada el 1 de julio de 1932, fue una de las más perturbadoras que Edgar Cayce dio en trance. Un hombre le preguntó sobre la naturaleza de Cristo. Lo que esperaba era una confirmación teológica estándar. Lo que recibió fue otra cosa. Edgar Cayce, en estado alterado, describió a Cristo no como una figura única e irrepetible, sino como una conciencia que había encarnado múltiples veces a lo largo de la historia humana, antes de Jesús de Nazaret, en civilizaciones que los textos oficiales no reconocen. Si esto te está resonando, suscríbete. Lo que viene después es aún más profundo. Nombró específicamente encarnaciones en Egipto, en Persia, en Atlántida. Para la doctrina cristiana oficial, esto no es una interpretación alternativa, es una herejía directa, porque elimina el concepto de unicidad divina que sostiene siglos de autoridad institucional. Pero lo más inquietante viene después. La lectura 574914 no fue la única vez que Edgar Cayce tocó este tema. Fue parte de una serie de 3 documentos que, juntos, construyen un argumento que ninguna institución religiosa estaba preparada para absorber. La segunda lectura. La Iglesia primitiva y lo que fue eliminado. La lectura 254-109, de 1935, habla directamente sobre los concilios de la Iglesia primitiva. Y aquí es donde casi todos se equivocan. Mucha gente cree que el problema con la historia oficial del cristianismo es simplemente político, que ciertos textos fueron censurados por conveniencia del poder. Edgar Cayce fue más específico. En trance, describió que en el concilio de Nicea en 325 d.C. y en concilios posteriores, se tomaron decisiones deliberadas para eliminar referencias a la reencarnación de los textos canónicos, no porque no existieran, sino porque existían demasiado. Mencionó específicamente que textos gnósticos, los mismos que siglos después serían encontrados en Nag Hammadi en 1945, curiosamente el mismo año en que Edgar Cayce murió, describían una cosmología donde el alma humana transita múltiples existencias en un proceso de evolución consciente. Lo que nadie conecta es que el descubrimiento de Nag Hammadi no fue un accidente arqueológico. Edgar Cayce lo había señalado antes, y los textos encontrados confirmaron, punto por punto, lo que él había descrito en trance una década antes. Esto es apenas una parte de lo que estas lecturas revelan. La tercera lectura. La conciencia crística y el ser humano. La tercera lectura es quizás la más radical, y también la más silenciada. La lectura 281-63 habla sobre lo que Edgar Cayce llamó la conciencia crística, y su descripción no tiene nada que ver con la religión institucional. Según esta lectura, la conciencia crística no es exclusiva de ninguna figura histórica. Es un estado de desarrollo espiritual al que cualquier ser humano puede acceder. Un nivel de frecuencia vibratoria, diría él, que representa el máximo potencial de la conciencia encarnada. Lo que dijo después cambia todo. En esa misma lectura, Edgar Cayce afirmó que el propósito de las grandes instituciones religiosas debería haber sido guiar al ser humano hacia ese estado.
pero que en algún punto del camino, ese objetivo fue reemplazado por otro, el control. No lo dijo con palabras de denuncia. Lo dijo como quien observa un proceso histórico con distancia y tristeza. Y esa sobriedad es, paradójicamente, lo que hace que estas palabras sean tan difíciles de ignorar. Estamos en 2026. Y hay algo que vale la pena observar. En los últimos 10 años, el número de personas que se identifican como espirituales pero no religiosas ha crecido de forma sostenida en todo el mundo occidental. Las instituciones religiosas tradicionales están perdiendo feligreses a un ritmo que sus propios analistas describen como histórico. No es que la gente haya perdido la fe, es que algo en ella no encaja con las estructuras existentes. Y si quieres ser parte de los que ven más allá del velo, ya sabes qué hacer. Edgar Cayce no habría visto esto como un problema. Lo habría visto como una fase. Una que él describió, con décadas de anticipación, como el comienzo de una era donde la humanidad comenzaría a recordar lo que había olvidado. Recordar que el alma es antigua, que la conciencia no comienza en el nacimiento ni termina en la muerte, y que la figura de Cristo, independientemente de toda doctrina, representaba en su visión un modelo de lo que el ser humano puede llegar a ser. No un Dios lejano, un horizonte posible. Hay una pregunta que estas 3 lecturas dejan suspendida en el aire. Si Edgar Cayce estaba equivocado, ¿por qué el esfuerzo de silenciarlo fue tan cuidadoso? Las ideas falsas no necesitan ser ocultadas, se derrumban solas, pero estas no se derrumbaron. Sobrevivieron en archivos que hoy cualquiera puede consultar en la Association for Research and Enlightenment en Virginia Beach. Están ahí, documentadas, numeradas, verificables. Como vimos cuando hablamos de los registros akáshicos y de Atlántida, Edgar Cayce no construyó una mitología, construyó un mapa, y los mapas no mienten. Solo incomodan a quienes prefieren que ciertas rutas permanezcan cerradas. Lo que estas 3 lecturas sugieren en conjunto es que la historia espiritual de la humanidad es mucho más larga, mucho más compleja y mucho más esperanzadora de lo que cualquier institución ha estado dispuesta a admitir. Y eso, más que cualquier profecía, es lo verdaderamente perturbador. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esto no es especulación. Es una reconstrucción de lo que Edgar Cayce dejó documentado, con números de lectura, con fechas, con nombres. Lo que viene después es aún más profundo, porque el próximo video conecta todo esto con algo que Edgar Cayce describió sobre los hijos de la ley del uno, una antigua fraternidad espiritual que, según sus lecturas, no desapareció con Atlántida, y cuyas características puede que las reconozcas en ti mismo. Suscríbete y activa la campanita. Lo que sigue cambia la forma en que entiendes tu propio origen.